Leonor, un gusto estar en contacto con usted y la audiencia, por supuesto. Gracias, muy amable, sobre todo por atendernos. Sabemos que está trabajando, pero bueno, la intención es poder conversar con usted unos minutos sobre algunos temas importantes que tienen que ver con la actualidad y también hablando un poco del resumen que usted presentó sobre su labor legislativa, senador. Bueno, sí, la verdad que bueno, llegado a fin de año uno tiene por lo menos la costumbre o la educación de brindar a la comunidad un poco lo que uno hace por la comunidad o intenta imponer en la legislatura de Mendoza para lograr algunos beneficios o lograr algunas situaciones de mejor calidad de vida para los sanrafaelinos o bien algunas propuestas que hemos llevado también para la legislatura como modo de trabajo, ¿no? Y de control a la hora de poder gestionar el Ejecutivo también, que creemos que es importante el rol a veces de la oposición como control, ¿no? Perfecto. Bueno, este resumen consiste seguramente en la cantidad de proyectos en los cuales usted ha trabajado, ha presentado y que han abarcado muchas temáticas. Sí, la verdad que hemos trabajado en varios temas. En realidad lo que se presentó fueron cerca de 85 proyectos del total. 13 fueron de ley y cerca de 30 de pedido de informes, bueno, y muchas resoluciones que implican obviamente, digamos, pedidos al Ejecutivo sobre distintos temas, ¿no? Y en esto, claramente, bueno, lo que hemos ido haciendo, resaltando un poco lo que fue el tema de medio ambiente, hemos presentado iniciativas respecto al incentivo de uso de vehículos eléctricos y otras tecnologías, digamos, ecológicas que permitan un transporte sin contaminación y ruido, también trabajando con las máquinas de reciclaje de envases PET en distintos puntos de la provincia, digamos, estableciendo el derecho a reparar de los consumidores, un tema que se está imponiendo en el resto del mundo, que es la posibilidad de que las tecnologías nuevas que no tengan mayor vida útil y que puedan ser las empresas que las proveen, puedan proveer, digamos, la reparación o brindar la reparación, que muchas veces nos pasa de comprar productos que después tenemos que tirar porque no tienen reparación. Y principalmente en materia de salud, bueno, obviamente un fuerte control sobre OSEP, una obra social que está devastada por el oficialismo y que lamentablemente nos ha ido, digamos, desmejorando la atención, sobre todo en el interior de la provincia. Hemos hecho distintos proyectos respecto al cambio de la carta orgánica para la elección de los directores por parte de los afiliados, por la reducción del gasto político, el control, en último momento también con el tema de los medicamentos y la imposibilidad o el posible corte de la Cámara de Farmacia de los medicamentos a los afiliados. Sí. Trabajamos mucho en la bicameral de COVID. Bueno, creo que sería muy largo detallarlo para no aburrir a la audiencia, pero principalmente, bueno, nos hemos dedicado mucho también al tema de salud y su seguimiento, ¿no? Tanto desde la bicameral como desde el observatorio. Perfecto. Estamos conversando con Samuel Barcudi, senador provincial, hablando sobre su labor legislativa 2021. De todos los proyectos que mencionó, dijo 85 presentados, 13 son de ley. ¿Cuántos se aprobaron, senador? No, de ley lamentablemente siempre los de pedido de informe en general la mayoría están aprobados, las resoluciones muchas veces también porque no son de cumplimiento obligatorio. Lamentablemente los de ley todavía estamos peleando en uno que hemos presentado y que estamos insistiendo que quizás tengamos la posibilidad en la Cámara Baja. Son dos en realidad, uno que es la apertura de una oficina para el seguimiento de las estafas, digamos, virtuales, estas estafas por Facebook, por llamadas telefónicas, a través de la Oficina de Defensa del Consumidor, en donde, bueno, probablemente el Ejecutivo nos haya dado el visto bueno y que quizás podamos avanzar. Una que estamos peleando hace mucho tiempo es declarar San Rafael capital del turismo aventura. También quizás, si el oficialismo radical cumple su palabra, podamos tratarlo el martes que viene en la última sesión. Y los demás, obviamente, que muchos son, hemos presentado, por ejemplo,
antes que se aprobara, por ejemplo, la ley de góndolas, nosotros también habíamos presentado uno que, bueno, que hemos tenido muchas dificultades, sobre todo cuando refieren a la asistencia social o a la ayuda a los sanrafaelinos, a los mendocinos. Bueno, ahí ya tenemos problemas con el Ejecutivo. Hablamos de, por ejemplo, el seguimiento y control de las personas en situación de calle, crear un programa, tampoco tuvimos suerte. Bueno, la verdad que en esto a veces cuesta y bueno, no es fácil a quienes somos oposición, sobre todo con el número de legisladores que somos, bueno, lograr que se nos atienda en los proyectos de ley, si no es a través de mucha lucha y trabajo, ¿no? Recordemos que inclusive el año pasado habíamos presentado uno para un salvataje para el tema del autódromo y que bueno, que todavía sigue dando vueltas a pesar de que bueno, se entiende que se han avanzado en otro sentido también, ¿no? Perfecto, bien. Un poco de lo que queríamos consultarle es lo que ha estado explicando, pero nos centramos un poco en OSEP, en todo lo que ha venido pasando días atrás y que seguramente traerá mucha tela para cortar este tema y la deuda que tiene OSEP con los farmacéuticos de la provincia de Mendoza. Han hecho un pedido de informe, preocupa y mucho este tema, ¿verdad? Bueno, la verdad que preocupa porque, digamos, seguimos teniendo una obra social que no está funcionando, que no está al servicio de los afiliados y que, digamos, ha sido desfinanciada, ha sido, digamos, llevada a una bancarrota por el radicalismo, sobre todo en la primera gestión de Cornejo, en donde el mismo Tribunal de Cuentas ya ha dado fallos sobre la administración de la obra social, y por otro lado hemos visto que esto se ha ido acrecentando con el correr de los tiempos y no ha funcionado. Hay deudas de más de 5 meses, en el caso de los farmacéuticos hablamos de 300 millones de pesos, sí. Estamos hablando de 3.000 millones a 5.000 millones el rojo total de la obra social, y la verdad que es una situación que hace que la obra social no esté prestando los servicios. ¿Dónde se ve más? En nuestro interior provincial, donde el interior provincial, por supuesto, sufre mucho la situación de deterioro de la atención sanitaria de la salud, porque la verdad que encontramos una obra social que no nos da servicios en el interior y que sobre todo sí nos imposibilita, digamos, acceder correctamente a la salud por el problema que hay con los prestadores y con la atención que hay, donde hay una gran cantidad de prestadores y de servicios en el Gran Mendoza y hay una mínima cantidad de servicios en nuestro interior provincial, ¿no? Perfecto. El pedido de informe se hizo. Ahora... Y ya estamos esperando que en algún momento, si quiere, el oficialismo nos conteste. Perfecto. Bien. Bueno, habrá que esperar entonces la respuesta ahora. Exactamente. Bien. Bueno, otro tema importante para charlar con usted en el tiempo que nos está quedando, senador, tiene que ver con el presupuesto 2022 y la negativa de la oposición. ¿Qué tiene para hablar al respecto? Bueno, es parte más de una estrategia que viene mostrando, digamos, el poco interés que tiene el radicalismo y la oposición al gobierno nacional respecto al bienestar de los argentinos. Vimos cómo votaron en contra de un presupuesto nacional. Eso mismo hizo Cornejo, lo que pasa es que la gente tiende a olvidarlo, pero eso mismo hizo Cornejo en su momento con el justicialismo a nivel provincial, ¿no? Y esto está replicándose en la nación y esto perjudica a Mendoza. Después vemos a Suárez corriendo a pedir que se garantice el tema del portezuelo del viento, cuando sabemos que no tiene intención de construirlo, pero sabemos que al no haber presupuesto, obviamente el gobierno tiene que reestructurar su pauta de gasto y tiene que reestructurar su administración para poder avanzar con un presupuesto del año anterior, ¿no? Esto es parte del egoísmo de la oposición que busca deteriorar la gestión del gobierno.
¿Qué pasa? En este deterioro de la gestión del gobierno, la que sufre es la gente. O sea que básicamente tenemos un radicalismo y un Juntos por el Cambio muy poco preocupado por la situación de la gente y más preocupado de ver cómo le pone palos a un gobierno nacional para lograr el poder. Esto es muy típico del radicalismo y del PRO, de estar muy poco preocupado en la gente y más preocupado en ver cómo llega al poder y poder seguir endeudando. Recordemos que por un lado dicen que tienen que tener un presupuesto para que se logre el acuerdo con el fondo, para poder pagar una deuda que ellos mismos tomaron, ¿no? Entonces, la verdad que son muy poco entendibles y son muy poco, digamos, serios a la hora de tratar un presupuesto, o a la hora, por ejemplo, de hablar de una ley como la de bienes personales, en donde se necesitaba subir la alícuota para que menos mendocinos o menos argentinos de clase media y clase baja pagaran bienes personales, y a su vez quienes tienen más dinero pagaran un poco más. Ellos votaron en contra, o sea, votan en contra de las mayorías para proteger, digamos, los capitales o los bienes de unas pocas minorías que se han enriquecido a lo largo de estos años. Son funcionales siempre al poder oculto que hay en Argentina, y que son, digamos, las grandes empresas, los bancos y las grandes riquezas, que son las que de alguna manera lo financian, olvidándose muchas veces de la gente de a pie, que, como por ejemplo ahora se estaba intentando subir el mínimo imponible a los bienes personales, y ellos votan en contra de una situación como la esa. Esa es la mirada de una oposición que poco le importa a la gente y que le importa más ver cómo logra una cuota de poder dentro del espacio político nacional, ¿no? Perfecto. Bueno, nos queda poco tiempo, pero también queremos consultarle sobre, bueno, los temas tratados en este pasado martes de sesión, ¿verdad? Bueno, la verdad que nosotros te presentamos primero, bueno, este proyecto de resolución de lo que fue, digamos, el pedido de informe OSEP. Sí. Por otro lado, presentamos también una distinción para, bueno, los murales sobre el lenguaje de señas que hay escuelas que han estado, digamos, haciendo ya digamos el alfabeto en lenguaje de señas, para poder, digamos, empezar a socializar este tipo de alfabeto y que la gente lo pueda ver. Y en este caso distinguimos a la escuela María Elena Walsh del departamento de San Rafael, precisamente para poner en relieve. Esto va en conjunto con un proyecto que presentamos también de ley, que sea obligatorio colocar en distintos lugares públicos estos murales con el alfabeto de lengua de señas, para empezar a seguir haciendo conciencia, ¿no?, de que hay que empezar a aprender y empezar a entender este tipo de alfabeto, ¿no? Entonces creo que es importante para nosotros. Y claramente, bueno, a diferencia del gobierno, de lo que hace la oposición, votar en contra de cosas que benefician a la gente, en Mendoza la oposición, el peronismo, acompañó un programa que, si bien de todas formas no estamos de todo de acuerdo, porque estamos hablando de personas de la Activa 3, que es para realizar inversiones y no programas parecidos al ATP, como fue el sostenimiento del empleo, pero al menos incentiva. Nosotros en Mendoza acompañamos el Activa 3, tratando de buscar que la gente esté un poco mejor, independientemente del color político que esté gobernando. Creo que esto es la gran diferencia entre el peronismo y el radicalismo PRO que hay y que nos difiere y nos diferencia, ¿no? Importantemente, nosotros, cuando las cosas benefician a la gente, aunque no estemos totalmente de acuerdo, las acompañamos, y ellos evidentemente, en una mirada egoísta, tratan de perjudicar a la gente precisamente para lograr una cuota de poder. Bien, ¿usted ya realizó por otro lado la RTO, senador? Sí, yo la realicé a mediados de este año. Creo que, bueno, uno tiene la posibilidad, pero está claro que es un tema que es muy controversial, que afecta al bolsillo de los argentinos, de los mendocinos, que está claro que uno lo hace para cumplir la ley, pero no porque, digamos, esté a favor de que le sigan, digamos, metiendo el dinero en la mano, al bolsillo a los contribuyentes y a los pobres mendocinos, que hoy en día se benefician algunos pocos, que no sabemos, como planteó en algún caso una diputada, quiénes son los beneficiarios de estos talleres, ¿no? Entonces, esto claramente
creo yo que requiere de más tiempo para el mendocino para poder adecuar, en base a la situación económica que estamos viviendo, adecuar sus vehículos, porque obviamente que no es fácil y que la economía hoy está muy compleja como para poder exigir al mendocino este tipo de estudios, y que de alguna manera tenga que ser solventado de su propio bolsillo, ¿no? Bien, bueno, hoy aquellos que no hayan realizado la RTO tienen una nueva oportunidad, ¿verdad? Sí, creo que hoy el gobierno ha escuchado un poco esta situación de pedirle, bueno, de dejar 180 días más sin sanciones y sin multas a quienes no hayan podido accederla, pero creo que se tiene que dar una vuelta de tuerca. Creo que el Estado tiene que tener más presencia, creo que debe bajar los costos de la RTO, y creo que tiene que inclusive intentar de que haya más oferta de talleres, precisamente para lograr que bajen los costos, ¿no? Que muchos usuarios puedan tener la posibilidad de poder encontrar un costo más accesible para poder realizar su revisión técnica. Creo que no está malo el concepto, pero creo que los momentos y la situación económica complica hoy la situación para poder exigirla de esta manera, ¿no? Perfecto. Bueno, senador, se me termina el tiempo. Le agradezco mucho por esta posibilidad de conversar con nosotros, hacer un resumen por su labor legislativa, contarnos un poco por dónde pasa su trabajo actual, y bueno, desearle a usted que junto a su familia tengan una feliz Navidad. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Para todos los sangaferrinos, ¿no? Y para ustedes. Gracias. Muy buenas tardes, senador. Hola. Bien, hablábamos con Samuel Barcudi, senador provincial por el Frente de Todos. Le agradecemos por atendernos el teléfono. Él tenía que venir a estudio en el día de hoy, pero se complicó un poco con su trabajo y una guardia que está realizando, y es por eso que la comunicación la hicimos a través de el teléfono, ya que tenemos esa posibilidad. 5 de la tarde, 1 minuto.